Génesis capítulo 23 y vamos a leer desde el versículo 1. Génesis capítulo 23, versículo 1. Y vamos a leer parte, y esta parte se le conoce como la muerte o la sepultura de Sara. Ya lo tenemos parafraseado en nuestras Biblias, pero dentro del hebreo se le conoce como la vida de Sara, o se le conoce en el hebreo, son porciones o parashas que se le conocen en el hebreo. Y cuando uno puede entenderlo, son porciones que están ahí escritas, pero que nos hablan y que generalmente cada parte o cada versículo, al comenzar o al iniciar, nos habla referente a un punto o a un mensaje, a un tema. Y hablando de esta porción, habla ciertamente, es muy pocos versículos, pero sin embargo habla de la vida de Sara. Y hay cosas que tú y yo podemos tomar como una perspectiva hablando de la vida de Sara. Y si tú puedes brincar hasta el capítulo 24, nos habla que después de la muerte de Sara, Abraham llama a su siervo Eliezer para hacer un juramento, para que pusiera su muslo, y dice que mandó a buscar una esposa para su hijo, para Isaac. Y vemos que esto es parte mucho de lo que está ahí escrito. Nos habla, recordemos que cuando Abraham llevó a Isaac para el sacrificio, hablamos que Isaac es un prototipo de lo que es la vida de Yeshua. Y hablando de la importancia de ello, vemos que Yeshua, ciertamente dice la palabra, dice que fue inmolado, dice que fue crucificado, y el castigo de nuestra paz cayó sobre él. Y una de las cosas que Yahweh había hablado a Abraham, le dijo: Abraham, toma tu único hijo, a quien tú amas. Vemos que Yeshua dijo que de tal manera amó Elohim al mundo, que entregó a su único hijo, a su unigénito, por amor de todos nosotros. Y vemos que Yeshua iba cargando sobre un madero cuando iba para ser crucificado. Vemos que de la misma manera Isaac llevaba cargando la leña en cierta manera para hacer ese sacrificio, para ser sacrificado. Ciertamente Yeshua iba a ser sacrificado. Dice la palabra, dice que en el momento que iba a ser sacrificado, el ángel habló a Abraham y le dijo a Abraham: no lo hagas, dice, porque ciertamente conozco que tú me amas, y que ciertamente, y hablamos un punto de ello y la semejanza que tiene de la imagen de Yeshua. Y vemos cómo ciertamente en este capítulo, del capítulo 24, el libro de Génesis, dice la palabra, dice que Abraham mandó a su siervo Eliezer, dice, para que buscara una novia para Isaac. Y esto nos habla en un prototipo, teniéndolo de una manera de Isaac como el novio, pero la Rebeca, quien iba a ser la novia de Isaac, nos habla de un prototipo de lo que es la asamblea o la quejidad del Mesías. Dice la palabra en el libro de Corintios, dice que tú y yo conformamos el cuerpo del Mesías. Tú y yo, cada uno de nosotros, voltea con la persona que está a tu lado, tú y yo conformamos lo que es el cuerpo del Mesías, que viene siendo lo que es la novia del Cordero. ¿Cuánto lo entendemos? Todos nosotros. Dice la palabra que Él dio dones, y si los dones que nos fueron dados a Efesios, dice que nos fueron dados para el bien común. Dice, a unos dio, dice, el ser pastores, profetas, evangelistas, etcétera, etcétera. Dice, ¿para quién? Para la capacitación de quién, de los santos. Podemos entender que los dones, los talentos que Yahweh nos ha dado, dice la palabra, dice, si tú dices, bueno, pastor, ¿y cuál don si yo no conozco? Dice la palabra, dice que Él dio dones a los hombres. Hay un don que está o que reposa sobre nuestras vidas, que jala más hacia alguna área. No voy a entrar en eso, pero tal vez aquel que tiene el ayudar, tal vez se muestra hacedor o comunicativo con alguien más. El que tiene el de orar, busca constantemente estar en un tiempo de oración. El que es el de servicio, tal vez no ora mucho, pero anda y sirve, y tienen diferentes cualidades. Dice la palabra, dice que Él dio dones a los hombres, y los dones que Él nos fueron dados, o se nos fueron repartidos, se nos fueron dados para el bien común, para la capacitación del cuerpo del Mesías. Que el don que me fue dado a mí, que te fue dado a ti, fue dado para el bien común. ¿De qué manera? Que mi don te edifica a ti, y que el don que tú tienes me edifica a mí, y eso es para la edificación ¿de quién? De todo el cuerpo del Mesías. Y eso es algo que tú y yo podemos entender, que todos nosotros conformamos el cuerpo, la asamblea ¿de quién? Del Mesías, de Yeshua. Todos nosotros, por eso la importancia de reunirnos, de congregarnos, si tú quieres, porque sabes, en el reunirnos, en el congregarnos, el Padre también moldea nuestro carácter. ¿Cuánto lo entendemos? Yo sé que vivimos en un tiempo, y tal vez vas a diferenciar un poco conmigo, tal vez, pero vivimos en un tiempo, dice la palabra, dice que en los últimos días,
Dice, habría hombres amadores de sí mismos, calumniadores, etcétera, etcétera, con la apariencia de amar Elohim. Dice que tendrían comezón de escuchar y de oír. Dice que acumularían maestros para sí mismos. Yo no sé en aquel entonces qué tan fácil sería poder acumular un maestro, puesto que cuando uno tenía un maestro era de índole. Tú puedes mirar a Juan el Bautista, tú puedes mirar a Yeshua cuando fueron los discípulos de Juan el Bautista, cuando estaban los apóstoles y dijeron, bueno, ¿y tú de quién eres discípulo? Uno de Apolos, y yo soy de este, yo soy del otro. Pero, ¿sabes? Hoy en día es tan fácil, por medio del internet, el poder acumular o tener maestros. No te estoy diciendo que no escuches, estoy diciendo que tengamos que tener mucho cuidado, ¿sabes? Porque mucha gente a veces escucha aquí, escucha allá, escucha un poco más allá, escucha un poco más allá, y se crea un concepto en el que lo que me gusta de uno lo oigo, y lo que no me gusta, pues lo escucho de alguien más, y lo que me gusta de este, pues lo busco de alguien más. Y sabes, dice la palabra que en multitud de semillas tampoco hay fruto. Y cuando tú y yo tenemos que entender es la importancia, cuando la palabra dice, dicen acumularán maestros para sí mismos, dice tendrán comezón de oír, de escuchar, y sabes la importancia que es en esta hora, el de reunirnos, el de congregarnos, porque uno puede muy fácil estar por una reunión por internet. Yo entiendo, cuando no hay un lugar, pues ¿cómo le haces, verdad? Pero cuando a veces hay un lugar donde reunirte, donde congregarte, donde poder venir, sabes, es en medio de ese lugar donde el Padre te prepara, donde el Padre capacita nuestras vidas, forja, moldea nuestras vidas, nuestro carácter, para hacerlo conforme a la imagen de ¿quién? De Yeshua. Cuando vino el discípulo y le dijo, maestro bueno, dice, maestro bueno, y le dice, bueno, ¿por qué me llamas bueno? Dice, no hay ningún bueno excepto ¿quién? Excepto Él. Dice, ¿qué tengo que hacer para entrar a la vida eterna? Dice, guardar los mandamientos de Él. Y que dijo, todo esto, dijo, ya lo tengo ganado, todo hecho lo he hecho desde el principio. Y le dijo, anda, ve y vende todo lo que tienes y después vienes. No era el simplemente de venderlo. Lo que Yeshua le estaba pidiendo, no le estaba diciendo, vende todas tus riquezas, vende tu posesión, tu casa, tu terreno, dalo a los pobres si tú quieres. Y una vez que te quedes sin nada, vienes y me sigues. No era lo que Yeshua estaba poniendo. Le dice la palabra, dice, porque donde está tu tesoro, dice, ahí está tu corazón. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana de la vida. Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿Dónde estaba el corazón de este hombre puesto? No estaba puesto en las cosas del reino, en las cosas del Padre. Su corazón estaba puesto ¿dónde? En las cosas terrenales. Yeshua mismo dijo, porque quien no abandona padre, madre, familias, no puede venir en pos de mí, dice, no podrá ser llamado mi discípulo, porque un discípulo es aquel que está dispuesto a dejarlo todo por la vida, para darle la vida por quien, por aquel que lo amó. Un discípulo es aquel que está dispuesto a despojarse y a dar todo de sí mismo para el bien de quién, para los demás. Sabes, cuando uno se alista para ser discípulo, para ser seguidor, vamos a llamarle seguidor de Él. Y seguidor, muchas veces teníamos el concepto que es el que está todo el tiempo en reunión, que es el que está todo el tiempo en la congregación, el que está en un evento, el que está no, discípulo o verdaderamente discípulo. Y Yeshua dijo, porque si guardan las cosas que les he mandado, dice, verdaderamente serán mis discípulos. Un discípulo es aquel que está dispuesto a negarse a sí mismo y a dar de su vida, de su tiempo, ¿para quién? Para alguien más. Porque está dispuesto a sacrificar de lo que es suyo. Pablo dice, yo muero a diario. Diariamente, como personas tú y yo tenemos que morir para poderle servir a Él. ¿Cuánto lo entendemos? Si no muero a diario, vivimos en un tiempo muy difícil, vivimos en un mundo tan caótico y vivimos en un mundo en el que la gente hace lo que la mayoría hace. Y sabes, el hacer lo que la mayoría hace no significa que es lo correcto tampoco. Porque muchas veces es ir en la corriente de este mundo. Dice la palabra, dice que tú y yo somos llamados a ser diferentes. Dice la palabra, dice que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Voltea con la persona que está a tu lado. Aunque estamos en medio de un mundo tan hostil, tan difícil, tú y yo somos llamados a ser diferentes. Amén. Y con esto entramos a Génesis capítulo 23. Génesis capítulo 23 y vamos a leer desde el versículo 1. ¿Estamos ahí?
Y la vida de Sara fue 127 años. Estos fueron los años que vivió Sara. Luego murió Sara en Kiriat Arba, la cual es Hebrón, que se localiza en la tierra de Canaán. Y Abraham fue a hacer duelo por Sara, dice, y a llorar por ella. Entonces, levantándose Abraham delante de su difunta esposa, habló a los heteos diciéndoles: peregrino y extranjero soy en medio de ustedes. Denme una posesión para la sepultura, para que sepulte a mi difunta esposa, dice, que está delante de mí. Los heteos respondieron a Abraham diciendo: escúchanos, Señor nuestro, dice, tú eres un príncipe de Elohim en medio de nosotros. Sepulta a tu difunta esposa en el mejor lugar de nuestros sepulcros. Y subraya esta parte: en el mejor lugar de nuestros sepulcros, dice, porque ninguno de nosotros te negará su sepulcro, dice, para que la sepultes. Abraham se levantó, inclinándose ante delante de la gente del lugar de los heteos, se dirigió a ellos diciéndoles: si les parece bien que sepulte a mi difunta esposa, dice, que está delante de mí, dice, escuchen, dice, intercedan por mí delante de Efrón, hijo de Zohar, dice, para que me conceda la cueva de Macpela, la cual pertenece, que se encuentra junto a su campo, dice, que es de la propiedad del medio de ustedes, al justo precio, dice, para sepultarla. Y Efrón, que moraba entre los heteos, y Efrón heteo, dice, respondió a Abraham, hablando en presencia de los heteos y en frente a todos los demás que se encontraban en la puerta de la ciudad, diciendo: no, Señor mío, dice, escúchame, dice, te concedo el campo, dice, y te doy la cueva de que se encuentra en él, dice, te lo concedo, dice, en presencia de mi pueblo, sepulta a tu difunta esposa. Pero Abraham se inclinó, dice, frente a él, en señal de gratitud y reverencia, dice, de aquella tierra, dice, dijo a Efrón, frente a todo el pueblo de aquella tierra, dice, si quieres, escúchame, te pagaré plata por el valor del campo, recíbelo, dice, de parte mía, dice, y yo sepultaré ahí en mi difunta esposa. Y entonces Efrón respondió a Abraham diciendo: escucha, Señor mío, 400 ciclos de plata es el valor del terreno. Dice: ¿qué es eso entre tú y yo? Sepulta a tu esposa muerta. Y pero yo ahorita por el tiempo, si nos alcanza, continuamos. Vamos al versículo 1. Sabes, en el Hebreo uno lee, y los años de Sara fueron 127 años, y a nuestra mente nos viene 127 años. Pero dentro del original hebreo, dentro del contexto hebreo, se denomina en 3 etapas. Estas 3 etapas se le denominan la edad de 100 años, 20 años y 7 años, indicando que era la pureza o la inocencia cuando tenía 20 años y la pureza de una niña a los 7 años. Cuando ella tenía la belleza, ¿sabes? Esas etapas deben de ser vividas al máximo. Dentro de los ejemplos que tú y yo vemos dentro de la palabra, aún en el Génesis capítulo 5, versículo 5, Génesis que nos habla acerca de las descendencias. Y vivió Taré y vivió Nacor, y los días de Nacor y los días de Noé fueron tantos años, y los años de Metusalén fueron tantos días, y los días que vivió, y tú lo puedes encontrar en esa categoría. ¿Qué es lo que nos enseña para nosotros? La importancia que los años no solamente se deben de vivir los años, pero que debemos de vivir cada día al máximo para servirle a Él. Voltea con la persona que está a tu lado. Cada día de tu vida tiene un valor para que tú y yo lo vivamos de la mejor manera para poderle servir a Él. Porque muchas veces no entendemos, viviendo estas 3 etapas, pareciera que era algo tan infantil dentro de la vida de Sara. Puedes encontrar, te lo voy a repetir nada más rápido, Génesis 5, versículo 8, el 14, 17, versículo 20 del capítulo 14, Génesis 9, versículo 29, capítulo 11, versículo 32, y tú puedes seguir hablando acerca de las genealogías, y capítulo 35, versículo 28 y 27 nos hablan del tiempo de los días. Eso nos hace referencia no solamente a los años, sino a los días. Hay tiempo, sabes, dentro del tiempo del Padre, no hay un tiempo perdido a la llamada que el Padre nos hace para que tú y yo le podamos servir. Cada día es importante. Vamos a Deuteronomio capítulo 4. Versículo 9, ¿estamos ahí? Deuteronomio capítulo 4, versículo 9 y 10 dice: solo tengan mucho cuidado, dice, y guárdense a sí mismos, dice, no sea que se olviden
de todas las cosas que sus ojos han visto, y si se aparten de su corazón, dice, y si aparte su corazón todos los días de su vida, dice, háganla saber a sus hijos y a sus nietos. Vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 2. Dice, para que reverencien a Yahweh su Elohim, dice, y guarden todos sus mandamientos, sus leyes, sus juicios, dice, los cuales yo les ordeno a ti, a tu hijo, a tu nieto, dice, todos los días de tu vida, dice, para que sean prolongados, dice la palabra, tus días. Nos hace referencia y nos dice, hay algo que sobresale en medio de todos ellos, y dice la palabra, todos los días de la vida. ¿Cómo debemos de vivir? Di conmigo, cada día debemos de vivir al máximo, ya que cada día es un regalo y lo vivimos para guardar y hacer hacedor de su palabra. Cada día es un regalo que el Padre nos ha dado. ¿Cuánto damos gracias? Dice la palabra, dice que Él conoce los tiempos y los días que nos fueron dados, y cada día que tú y yo vivimos, ¿sabes? Es un regalo del Padre, es un regalo que tú y yo tenemos la dicha, que el Padre nos ha entregado, que el Padre nos ha dado. Y cada día de nuestra vida, dice la palabra, dice, por lo tanto, dice, si Él murió por nosotros, dice, ya no viven más para ustedes mismos, sino ahora vivimos ¿para quién? Para Él. Si Él murió por todos nosotros, dice la palabra, dice que ya no vivimos para nosotros mismos, sino ahora vivimos ¿para quién? Para Él. Que cada día que se nos fue entregado, lo vivimos ¿para quién? Para nuestro Padre, para nuestro Creador, para hacer no nuestra voluntad, sino para hacer la voluntad de Él. ¿Sabes? Voy a tratar de resumir un poco en las notas que traigo. Sabes, la palabra nos muestra, no es que demos gusto, si uno puede decir, bueno, ¿cómo vamos a vivir los días? Vamos a vivir los días al máximo. Y hay gente que pudiera pensar, bueno, vamos a vivir los días al máximo, de tal manera que soy libre de hacer lo que a mí me place, tengo la libertad para hacer, para poder deshacer, y hago esto, me voy aquí. Y sabes, se puede caer en el error de que esa libertad también nos lleve a apartarnos y separarnos del camino del Padre. Pero cuando tú y yo entendemos que los días que se nos fueron dados fueron para gozarnos, para hacerlos en Él. ¿Sabes? Hay una cita en el libro de Eclesiastés, cuando yo leía esta parte. Vamos a Eclesiastés capítulo 12. Dice Eclesiastés capítulo 12, dice, acuérdate de tu Creador durante los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en que digas, no tengo en ellos mi complacencia o no tengo en ellos contentamiento. Dice la palabra, dice, alégrate en los días de ¿quién? En los días de tu juventud, ¿en quién? En tu Creador, antes de que vengan los días malos y digas, no tengo contentamiento en ellos. ¿Sabes? Cuando tú y yo venimos y le conocemos a Él, vienen a ser los mejores días de nuestra vida, de nuestra juventud, si tú le quieres llamar. ¿Cuánto damos gracias al Padre? Cuando tú y yo venimos y le conocemos, ¿sabes qué es lo que sucede? Uno dice, bueno, yo no le vine a conocer hasta ya grande, ya mayor, ¿sabes? De ahí en adelante, vive al máximo y regocíjate en tu Creador en los días de tu juventud, cuando nuestro comienzo ha iniciado en los caminos de ¿quién? En los caminos del Padre, porque esa es nuestra juventud. ¿Sabes qué es lo que sucede? Muchas veces decimos, bueno, es que cuando yo crezca, cuando ya sea grande, el pensamiento del ser humano, del joven dice, cuando ya sea grande, cuando ya haya disfrutado la vida, yo le voy a conocer y me voy a entregar a Él. No es de esa manera. La palabra dice, por lo tanto, dice el libro de Efesios, dice que los tiempos, dice, ya vividos, dice, fueron suficientes para haber hecho lo que era necesario. No me recuerdo la cita, pero yo sé que muchos la han leído. Dice que el tiempo que anduvimos en este mundo fue suficiente para haber hecho lo que le agrada a la carne. O sea, no importa si fueron 10, 20 años de tu vida, no importa si fueron hasta los 40 años, hasta ese tiempo que tú viniste, si tú le conociste, fue suficiente para haber hecho lo que le agrada a ¿quién? A la carne. Muchas veces uno dice, ay, es que no, yo me entregué tan pronto en los caminos del Padre y no tuve tiempo de vivir la juventud. ¿Sabes? No hay necesidad. ¿Sabes? Mucha gente piensa y dice, ay, es que yo me entregué tan joven y no disfruté la vida al máximo como muchos la disfrutaron. ¿Sabes? Si el Padre le plació que tú le conocieras en esas instancias de joven, de grande, dice la palabra, que fue suficiente para haber hecho lo que le agrada a la carne. Y de ahí en adelante tú y yo vivimos vidas diferentes para agradarle. ¿Para quién? Para Él. Dice, alégrate, dice, en los días de tu juventud.
Dice, antes de que vengan los días malos y digas, no tengo contentamiento en ellos. Sabes, mucha gente llega muchas veces a una edad adulta o tal vez no tan adulta y vive una vida reprimida, una vida tan amargada, en tanto descontentamiento, porque no encuentra el gozo, la alegría ni el contentamiento en su tiempo en el que se encuentra. Pero cuando tú y yo venimos y tú y yo lo conocemos a Él, sabes, vienen a ser los mejores días de nuestras vidas cuando tú y yo venimos y le conocemos a Él. En ese tiempo es cuando empieza nuestra infancia, nuestra juventud, nuestro peregrinaje para hacer las cosas que a Él le agradan. ¿Cuánto damos gracias al Padre? Amén. Así es que no importa qué edad del Padre te encontró o lo encontraste a Él en el camino, no importa. Es más, ¿sabes qué? Déjame decirle una cosa, no lo encontraste tú a Él. Muchas veces decimos nosotros, es que yo encontré al Padre y yo le entregué mi vida al Padre en este tiempo, ¿sabes? No le encontramos a Él, dice la palabra, dice, porque yo les escogí, dice, porque dice que nosotros le amamos a Él porque Él primeramente nos amó. Primeramente nadie puede dar algo que no tiene. Una vez que yo fui amado, yo puedo dar del amor de Yeshua sobre otra persona. Pero mientras yo no reciba el amor de Yeshua, yo no puedo tener amor para dar a alguien más. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Te voy a dar un ejemplo. Tú no puedes amar a alguien que te hizo algo que te ofendió si primeramente no has recibido el amor del Padre. Porque va a estar esa herida sangrante ahí en tu corazón y vas a decir, yo no puedo amarlo, ¿cómo lo voy a amar sin lo que me hizo a mí, lo que le hizo a mi familia, lo que hizo a mi hermano, a mi familia, etcétera, etcétera? Pero hasta que el amor del Padre viene a tu vida y a tu corazón y sane y venda nuestras heridas, entonces yo puedo amar a aquella persona, ¿sabes? Porque en el amar a aquella persona, yo estoy amando a la imagen de Yeshua, la imagen del Creador. Sobre él dice la palabra de Génesis que fuimos creados conforme a su imagen y su semejanza. Y quien no ama a su hermano, dice la palabra, dice que es un homicida. ¿Por qué un homicida? ¿En qué categoría lo pone? Fíjate, la falta de amor hacia otra persona, hacia tu prójimo, lo pone en cierta categoría de un homicida. ¿Por qué? Porque estamos en cierta manera matando la imagen de Elohim, de la otra persona, porque fuimos creados conforme a su imagen y a su semejanza. Por eso es lo importante. Cuando uno se congrega, nuestras vidas reciben un trato. Nuestra vida es moldeada. Tal vez aquí no sucede, no son muchos, pero a veces en muchos lugares donde hay más grandes, entre más grande, Pastor Hugo decía de bendita memoria, más problemas. Más gente, más problemas. Etcétera, etcétera. No voy a entrar en detalles de esos, pero ¿qué es lo que significa? Dentro de un lugar o de una asamblea, el Padre puede moldear tu carácter. Cuando yo estoy virtualmente, no hay un trato. Y te voy a decir por qué. Porque yo no tengo que saludar a nadie más de mi hermano que se encuentra al otro lado, al otro extremo, en la otra silla. Si me ofendió, si me hizo una cara, si ya no me saludó, dijo, ay, pues ya algo tiene el hermano contra mí o ya ahí tiene algo. Pero ahí el carácter de uno que hace es moldado. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de Ana y Penina? ¿Sabes? Penina era la hija de ¿quién? De Ana. ¿Quién moldeó la vida de Ana? Penina. Era su lija, ¿verdad? ¿Cuántos damos gracias al Padre por nuestras lijas? Amén. Porque hay alguien que el Padre va a poner en tu vida y en tu camino para moldear y forjar nuestro carácter. No el temperamento ya lo tenemos. Porque a veces pensamos el temperamento, unos son flemáticos, coléricos, melancólicos, sanguíneos, y eso es parte de tu temperamento. Pedro era encendido en cierta manera, vino que lo vinieron a apresar a Yeshua y cortó oreja y luego. No fue nada flemático, no fue melancólico, dije, luego si le corto la oreja, ¿y qué le va a pasar? No, nada más cortó y hizo. Y muchos de los que están aquí son sanguíneos, flemáticos, coléricos, y otros son melancólicos. Eso es parte de tu temperamento. Simplemente eso es parte de canalizar tu temperamento. Pero el carácter es el que es moldeado, el que es forjado como a los principios del Padre. Cuando Él nos trata, cuando Él nos pule, cuando Él tiene un trato sobre nuestras vidas.
Cuando habla que Él es el que nos poda, Él es el que trata con nosotros. Él es el que nos moldea. Él es el que a veces toca ciertas áreas de nuestras vidas que a veces no queremos que nadie toque. ¿Nadie tiene un área así? A veces hay áreas que uno dice, ay, todo está bien, pero ahí no toques, Padre. Ahí es donde Él quiere tocar, porque eso es lo que, sabes, donde Él poda es para que pueda dar fruto. Hasta que el árbol no es podado, el árbol no da fruto. Una vez que el árbol es podado, puede dar fruto. ¿Y sabes qué es lo interesante de esto? Que la palabra nos compara como árboles. Dice la palabra que seríamos como árboles plantados junto a las corrientes de las aguas que dan fruto a su tiempo. ¿Qué es lo que dijo Yeshua? Sabes, en la Torá dice que ningún árbol se puede tomar fruto de ningún árbol hasta la edad de los 3 años. Después de los 3 años, si no me equivoco, creo que son 3 años, después de los 3 años puede estar el árbol apto para poder dar fruto. No antes. Por eso cuando Yeshua pasó junto a la higuera, ¿qué es lo que hizo? Dice que la higuera estaba verde, bonita y todo, ¿y qué parecía? Que tenía higos. ¿Y qué es lo que hizo Yeshua? Dijo, maldijo a la higuera. No solamente la maldijo porque quiso maldecirla, sino porque era tiempo para que la higuera diera higos. Si tú miras la vida de los discípulos, sabes, cuando el Padre hace algo en tu vida, uno tiene que cambiar las áreas de nuestras vidas. Porque el Padre desea moldearnos, el Padre desea trabajar con nosotros, trabajar en nuestras vidas, con un fin, con un propósito. Cuando Yeshua tomó a sus discípulos, los tiempos o el tiempo del ministerio que Yeshua anduvo con ellos fueron alrededor de 3 años. Después de 3 años, Yeshua dijo, porque separados de mí, nada pueden hacer. Yeshua dijo, porque nadie está por encima de su maestro, sino cuando se ha preparado, dice, llegará a ser como su maestro. Esos 3 años, si tú miras de los discípulos, fue un tiempo de preparación. Tú no vistes a los discípulos haciendo prodigios, milagros, ganando a las grandes multitudes después de que Yeshua ascendió a la diestra del Padre en el libro de Pentecostés. Fue hasta después de un tiempo de preparación, de capacitación, donde Yeshua los preparó, los capacitó para pudieran hacer la obra que Él les había encomendado. Porque fue un tiempo de formación. Porque fueron 3 años y medio. ¿Por qué? Porque en 3 años una persona estaría apta para poder dar lo que es fruto. Porque la vida de esa persona ha sido preparada, ha sido forjada, ha sido moldeada. ¿Qué es lo que sucede si una persona como creyente no cambia su vida en los primeros 3 años, o 3 años y medio si tú lo quieres llamar? Va a ser más difícil que él cambie su andar y su caminar de ahí en adelante. ¿Y sabes por qué? Porque se asimiló y pensó que la vida que vive es una vida mejor a la que vivía y que no importa qué es lo que haga, siempre estará el amor y la misericordia del Padre para perdonarlo. Pero la misma palabra en el libro de Judas dice que hay de aquellos que toman la gracia de Elohim como una licencia para continuar en el pecado o para pecar. ¿Sabes? La gracia de Él dice que por gracia somos salvos. ¿Sabes? Él nos rescató y nos sacó de este mundo de tinieblas donde tú y yo nos encontráramos. Y Él nos rescató y nos trasladó al reino de su Hijo amado y fuimos cambiados. Y Él nos rescató, nos tomó, sí. Pero no nada más porque Él me tomó y me rescató, significa que mi vida va a ser completamente diferente, que yo voy a ser bendecido. Dice que por gracia somos salvos. Y sabes, la gracia es un favor, es algo inmerecido. Su gesed, su gracia, su rajen, su misericordia, es un favor inmerecido. ¿Éramos merecedores de la salvación? No. Porque la palabra en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, por lo tanto todos están destituidos de la gloria del Elohim Padre y no hay ni siquiera ningún justo, ni siquiera uno, y no es por obras para que nadie se gloríe. O sea que no importa qué tan buen ciudadano, qué tan buena persona, qué tan buen vecino, qué tan buen padre, qué tan buen hermano, qué tan buen, lo que tú quieras ponerle, no importa qué tan bueno seas o qué tan bueno podamos ser,
Pero dice la palabra que no hay ni siquiera ningún solo justo, ni siquiera uno. Porque Él es el único mediador entre Elohim y los hombres. Y nadie va al Padre si no es por medio de Él. Nadie va al Padre o nadie va al Padre si no es por medio de la vida de Yeshua. Yeshua dijo, porque yo soy la puerta y nadie dice, él hablando dice, yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la puerta, dice la palabra que amplio es el camino que llega a la perdición, pero angosto es aquel camino que lleva hacia Él. Y sabes, cuando tú y yo venimos a conocer Torah, mandamientos, fiestas, etcétera, etcétera, el camino estaba así. Pero entre más nos acercamos y venimos a conocer de las cosas de Él, el camino cada vez se va haciendo más angosto y más chico. Y dices tú, ¿y ahora para dónde me hago? ¿Sabes? Y uno puede decir, uy, no, pues qué legalistas. No, sabes, gracias al Padre, que entre más chico se nos hace el camino, mayor es el camino que tenemos directo hacia Él. Porque es la única manera. Dice, por gracia son salvos. Hasta ahí llegó su gracia. Pero la manera de ser bendecidos es por medio de su palabra. No hay otra manera. Que cuando tú y yo venimos a los caminos de Él, es la única manera que el Padre puede bendecir nuestras vidas. Y sabes, no porque digas, es que yo conozco la palabra, sino dice la palabra, dice que no es el oidor, sino es el hacedor de la palabra quien es bendecido. Porque cuando uno hace su palabra y guarda su palabra, dice Deuteronomio capítulo 28, dice, sucederá que si guardas atentamente la voz de Yahweh tu Elohim y haces todo lo que yo te ordeno, dice, bendito serás en el campo, bendito serás en tu entrada, tu salir, bendito será tu artesana, dice tu mesa de amasar, bendito es el fruto de tu vientre, etcétera, etcétera. Y habla todas las bendiciones. Pero dice las bendiciones, dice, y estas bendiciones te vendrán y te alcanzarán. No es porque las declaremos, no es porque las digamos, no es porque levantemos nuestra voz como cuando vino Elías delante de todos los profetas y dijeron, bueno, vamos a hacer algo, dice, o se deciden por Yahweh o se deciden por otro, y vemos que los profetas, ¿qué es lo que hacían? Levantaban y clamaban su voz y hacían tantas cosas, pero nunca descendió fuego del cielo. Y sabes, no es por clamarlo. Si la palabra dice clama, pero también primera de Juan capítulo 3 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, dice que hacemos las cosas que Él le agradan, dice confianza tenemos que todo lo que pidamos lo sabremos que recibiremos de Él, dice porque guardamos sus mandamientos. El guardar su mandamiento trae su bendición para nuestras vidas. Que cuando tú y yo los aplicamos, que cuando tú y yo lo vivimos, sabes, a la medida que tú y yo vamos guardando su palabra, voltea con la persona que está, te le dice, nuestro andar y nuestro caminar poco a poco se va arreglando y se va corrigiendo. ¿Qué es lo que hace una persona cuando llega a creyente? Si no guarda, si no hace, se estanca y queda ahí. Y puede llegar a pensar que Él es bendito. Y que así puede seguir y que así puede continuar y que así puede hacer. ¿Qué es lo que dijeron cuando vinieron delante de Yeshua? Y le dijeron, Maestro Adón, y vinieron, dice, en tu nombre hicimos prodigios y milagros, hicimos tantas cosas. Y dijo Yeshua, dice, y en aquel día yo les diré, apártense de mí, hacedores de iniquidad, dice, porque nadie entrará al reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre. Fíjate qué interesante. No dijo, pues bueno, van a entrar porque lo confesaron. Y sí dice la palabra, dice que si le confesamos con nuestra boca, dice que Él le levantó entre los muertos, dice, también seremos salvos. Pero hay algo que se tiene que vivir en nuestras vidas. Y ese algo es el ser hacedores de su palabra. Si no es hacedor, quedamos ahí. Muchos desean las promesas, pero no hay promesa cumplida sin obediencia de por medio. Toda promesa es condicional. Las promesas que se le hicieron a Abraham fueron condicionales. Las promesas que se nos fueron hechas son condicionales. Si tú y yo no continuamos en el camino del Padre, la promesa no se cumple. No es que la promesa no se pueda cumplir, sino que en el apartarnos y el no hacer hacedores de su palabra, nos desviamos y la promesa del Padre no se cumple.
No es porque no la pueda cumplir, sino es porque uno se aparta del camino de la verdad y la promesa que el Padre dio ya no se cumple. O sea, sé que se me fue el tiempo muy rápido, pero sabes, son cosas que el Padre iba poniendo solamente. Yo traía aquí mi parashá, traía mis notas, todo ahí escrito. Pero bueno, gracias al Padre que Él hace como Él hace. Y a la medida que empecé a ver, el Padre solamente iba poniendo las citas. Y si algo yo te puedo decir, o algo que tú y yo podemos rescatar de la porción o de la parashá de Sara, y de Sara vivió, ¿sabes? La importancia de que tú y yo, te voy a resumir parte de esa parashá. Cuando Sara muere y vemos que Abraham viene delante viene de Ed, el rey que se encontraba, el rey de los heteos, y viene y dice a Abraham, ¿sabes una cosa? Dice, deme un lugar para mí, para mi esposa, para yo sepultar a mi difunta. Una de las cosas que Abraham dice ciertamente, dice, te pagaré un precio justo por la heredad. Abraham había declarado que él era extranjero y él era peregrino. Él buscaba un lugar para sepultar no solamente a su esposa, para ser sepultado también él en su vejez en el tiempo que el Padre lo recogiera. Dijo, extranjero y peregrino soy, dijo Abraham. Y vemos que este hombre le vende la tierra, pero se la vendió en un valor no justo, se la vendió en un valor, en un precio más caro. De tal manera es que dijo, bueno, 400 ciclos de plata. Dice, ¿qué es esto entre tú y nosotros? O sea, ¿qué es esto entre tú, Abraham, y yo? Dice, tú tan rico, tan generoso, yo no sé, tan rico en todo lo que tú tienes. O sea, ¿qué son 400 ciclos de plata? O sea, nada, o sea, y entre nosotros pues no es nada, Abraham, por decirlo de cierta manera. Y vemos que Abraham conocía que el hombre es voluble, ¿sabes? El ser humano es voluble, el ser humano cambia de un momento a otro. Hay un dicho que se dice en español, favor con favor se paga. La palabra en el libro de Corintios, 2 de Corintios, dice la palabra, dice que no nos unamos con yugo desigual. Este hombre provenía de los heteos, heveos, jebuseos, heveos, todos esos, decía un predicador, decía todos los feos. ¿Sabes? Provenían de ese lugar. ¿Quién había sido maldito? Dice que proveniente de ¿dónde? De Canaán, quien a anterior tiempo había sido maldecido. ¿Por quién? Por Noé. Dijo, y maldito sea Canaán, dice, y sea siervo de sus hermanos. Y ese lugar, ¿sabes lo que Abraham estaba cuidando? Número uno, era tener un lugar, porque si Abraham hubiera permitido y hubiera tomado ese favor, tal vez más adelante el favor a Abraham se lo hubieran cobrado. No sé, no lo especifica. O el simplemente hecho de haber hecho trato con ellos, era un trato que él había hecho, y eso es hacer un trato con alguien más. Y la palabra en Corintios dice, no unáis con un yugo desigual. ¿De dónde provenían ellos? De los pueblos paganos. Eran pueblos que estaban bajo una maldición, si tú le quieres llamar. Pero, ¿qué es lo que sucedía? Si Abraham, sabes, en los tiempos cuando se envolvían, el cuerpo 5 minutos se lo voy a resumir, se envolvían, el cuerpo era embalsamado con hierbas, y era embalsamado, y el propósito ahí había 2 cámaras, uno que estaba la cama de piedra donde era depositado, el segundo donde había un hueco que se le llamaba como nefesh o el alma, donde podía salir, que ellos creían como el alma, pero era un lugar también donde podía salir el olor del cuerpo en descomposición de esa manera para que se pudiera mantener, y el embalsamamiento era para que se pudiera conservar en un mejor estado. Y una vez que ya había pasado ese proceso de descomposición, podían entrar los familiares y tomar los huesos, y eso es a lo que la palabra dice, y los juntaron con sus padres. El juntarlo con sus padres era tomar los huesos y juntarlos donde estaba toda su familia. Si Abraham hubiera permitido el trato con ellos, tal vez ellos hubieran cambiado de opinión y los huesos de Sara hubieran pertenecido junto con los descendientes o con los patriarcas de aquella generación, que eran los cananeos. ¿Y qué dice la palabra? Cuando Abraham iba a morir, a Génesis capítulo 29, dijo, solamente te pido, dice, que me lleves a la casa de mis padres, dice, de mis sepulcros, o sea, el lugar que él había preparado. ¿Sabes? Porque esto nos enseña que para nosotros no debe de haber una unión entre lo santo y lo profano. ¿Qué dice la palabra? Dice, por lo tanto, y se aprenderán a discernir entre lo santo y lo profano. ¿Sabes? Lo que es todo el ámbito de muerte. ¿Sabes? Cuando una persona muere, queda en un estado caído.
La palabra de tal manera, dice la palabra, dice que no tendrías contacto con ningún difunto porque ciertamente te contaminarías, etcétera, etcétera. Levítico lo habla de esta manera. ¿Por qué? Porque no importa cuánta palabra hemos guardado, cuánta Torah, en el momento que una persona muere, viene en un estado caído y nos recuerda que no somos eternos, que no somos Elohim, que no somos dioses y que somos polvo. Y esa era la urgencia, si tú le quieres llamar, que Abraham quería sepultar la imagen de Sara, porque importaba más la vida de Sara que la muerte de ella. Cuando tú y yo podemos entenderle en cierta manera, muere Sara, viene el siervo de él para conseguir esposa. Una de las cosas que Abraham le dijo a su siervo Eliezer, dijo: solamente haz un juramento delante de mí, dice que irás y buscarás mujer para mi esposa, dice para mi hijo Isaac, dice no entre la mujer de los cananeos. Eso es lo que Abraham quería evitar. Dice, sino que irás a la casa y si buscarás y traerás una esposa para mi hijo. ¿Sabes? Y con eso termino. ¿Qué era la importancia de ello? Si Isaac es una representación de lo que es Yeshua, quien tiene que abandonar el sistema de este mundo es la novia. No, ¿sabes? Yeshua no viene. Yeshua vendrá, pero dice la palabra, dice que Él enviará a sus ángeles por sus escogidos. Dice que muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Pocos son los que están dispuestos a entregar su vida por amor a ¿quién? Por amor a Él. ¿Qué le dijo uno de los discípulos? Maestro, ¿qué de nosotros que lo hemos dejado todo? Dice, porque no hay nadie en esta vida que haya abandonado a padre, madre, familia, dice, que no reciba 100 veces más en esta vida y en la venidera. Para nosotros, cuando tú y yo lo podemos entender, si te lo resumo nada más en estas palabras, somos llamados a vivir diferente conforme a este mundo. O sea, ¿tú crees que iba a ser fácil para Isaac encontrar una esposa? Vivían en una tierra de los cananeos, lo que era la tierra de Canaán, que aparte, algo tan interesante, Abraham pagó por la tierra de Canaán. Dice que él pagó por la tierra de Macpela y por el lugar que se encontraba. Y después, si tú miras más adelante, Jacob paga por la tierra también donde se encontraba. David paga por el lugar donde se construyó el templo que era. O sea, bíblicamente o escrituralmente, la tierra le pertenece a Israel. No solamente por herencia, sino por escritura. Si tú quieres, dice, porque Abraham pagó por ella. O sea, hay un título, hay una propiedad que le corresponde a alguien. O sea, muy interesante. Pero bueno, ya continúo aquí, si no los dejo media hora más, una hora. Pero bueno, vamos a dar gracias al Padre. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por este tiempo, por la oportunidad que nos das de escuchar, Padre Yahweh, de entender, de escudriñar tu palabra. Que seas tú hablando, Padre Yahweh, diariamente en nuestras vidas, a nuestros corazones, y que cambies, Padre Yahweh, aún nuestros corazones, que podamos ser hombres y mujeres, hacedores de tu palabra, hacedores de Torah, y que por esa obediencia, por esa fidelidad a tu palabra, nuestras vidas también puedan alcanzar ese grado de bendición. Que ayúdanos a entender, Padre Yahweh, que somos llamados a dejar este mundo y salir de este mundo, así como lo hizo, Padre, Abraham con su hijo. Y que nos recuerda, Padre Yahweh, que ciertamente Yahshua vendrá y buscará a su novia, a su amada. Ayúdanos a poder ser como esa novia, como Rebeca, que estuvo dispuesta a dejarlo y abandonado todo. Porque sin conocerle a él, sin conocerle a Isaac, ella tomó la decisión de buscarle y de seguirle. Y tu palabra nos dice, Padre Yahweh, que si nosotros te amamos a ti, tu palabra dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Porque el guardar tu palabra, Padre Yahweh, el amarte a ti, no es un sentimiento, sino es una decisión en nosotros. Ayúdanos que nuestra decisión pueda ser firme en ti y que podamos ser hacedores de tu palabra. En el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Ya sé, con nuestras manos levantadas. Sabes, el levantar nuestras manos, cuando tú y yo levantamos nuestras manos, es señal de rendición, de decirle, Padre, sin ti yo no soy nada, y nada de lo que yo tengo podría ser posible sin ti, porque Él es el que nos da las fuerzas para hacer las cosas. Y así, con nuestras manos levantadas, Padre Yahweh, con la autoridad que tú me has dado sobre este lugar, yo bendigo, Padre Yahweh, tu pueblo en este día. Tu palabra dice que así bendeciríamos
que pondríamos y invocaríamos su nombre, Padre Yahweh, sobre los hijos de Israel y tú les bendecirías. Que en esta tarde, Padre Yahweh, tú bendigas a tu pueblo, que al salir de este lugar sea un pueblo bendecido por ti. Yevarejeja Yahweh beish bereja, Yaer Yahweh panabeleja bijoneja, Yisai Yahweh panabeleja beyasem leja shalom, Beshen Yahshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Vayamos en paz.